Estamos haciendo el pre-lanzamiento de un trabajo de más o menos 3 años que se llamó Osorno Nuestra Ciudad. La idea era pensar la ciudad de aquí al 2030, ya haciendo una caracterización urbana que nos permitió levantar las necesidades y las realidades. Después de eso hicimos una encuesta. Todo esto durante pandemia y durante estallido social, es decir, fue un poco duro hacer este trabajo, pero finalmente funcionó. Entonces hicimos la encuesta, hicimos unos webinars, ya hicimos consultas. Entonces, sintetizando este trabajo, llegamos a la elaboración de un informe final. Ese informe lo vamos a presentar el próximo jueves 3 a las 7:30 en el edificio del vecino, en el auditorio del edificio del vecino, donde finalmente sintetizamos en 3 grandes líneas de trabajo, ¿ya?, que hay que pensar en la ciudad. Fíjate que uno podría decir, con toda la ambición del mundo, que esto es una suerte de Pladeco pero privado, ¿ya? Es una especie de Pladeco gestionado desde las entidades de educación superior. Tenemos las 4 casas de estudio que forman parte del Consejo Urbano, la SAGO, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos a la Red Ambiental Ciudadana, la Cámara Chilena por el lado de la construcción. Entonces, nos juntamos a pensar todo esto, como digo, y finalmente concluimos en este pequeño Pladeco. Ahora, lo que nos declara esto son las necesidades que tenemos a futuro, ¿ya? Y dentro de esas necesidades, la más grave, diría yo, la que ha marcado mucho a Osorno, ¿no? ¿O la más urgente? Sí, es la segregación socioespacial. Ya esta ciudad se ha ido armando de una manera en que toda la gente vulnerable quedó a un lado del río y los no vulnerables al otro lado del río. Entonces, esta gente vulnerable no tiene el equipamiento necesario. O sea, hablemos del hospital de Rahue. O sea, necesitamos un hospital en Rahue como del lugar, digamos. Menos mal que el otro día el diputado, ¿cómo se llama el que era gobernador? Lili Layú, don Daniel, se va a enojar porque no me acuerdo el nombre. Daniel nos contó que la idea del hospital de Arragüe entró como un proceso de evaluación. Así que algo está pasando, ¿ya? Bueno, eso se trata finalmente de esa idea, llevar ciudad donde no hay ciudad. ¿Ya? Hoy día hay sectores amplísimos de Osorno que no tienen equipamiento, servicios, que están mal conectados, como decía la señora Eliana. La conexión es increíble como llegamos a dimensionar que la conexión en tanto ciudad y territorio funciona bien, pero la conexión interna en la ciudad es un despelote, o sea, lo estamos viendo. Además que el parque automotriz se duplicó en los últimos 5 años, así que ya no hay dónde meter los autos y necesitamos resolver eso. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo resuelves tú el tema de comunicación urbana, de vialidad urbana, si no puedes ensachar las calles? Tienes que relocalizar las fuentes de trabajo. Sí. Es la única manera, tienes que generar una buena simetría entre lo que es el trabajo y lo que es la vivienda. Que la gente pueda ir a su trabajo caminando. Ya, esa es la famosa ciudad de los 15 minutos. Ya. Entonces tenemos que poder empezar a pensar la ciudad en esos términos aquí. Una ciudad policéntrica, no monocéntrica. Estamos en la Plaza Osorno y esta plaza tiene 464 años, que está este mismo hueco aquí, que es el ombligo del pueblo. Necesitamos generarle más ombligo, de tal manera que esta cosa funcione mejor. Descentralizar los servicios. Absolutamente, ya llevar ciudad a los ciudadanos. Eso fue una de las cosas que descubrimos y que la teníamos muy en vista. En general, la señora Eliana, la gente de medio ambiente, todos han colaborado entregando su punto de vista y nos ha permitido avanzar de una manera equilibrada, ¿ya? Y eso es el resultado del trabajo que tenemos ahora. Ahora, esto sigue, ¿ya? Tenemos que seguir, porque nos preguntaban ahí, un periodista recién, cómo se validaba esto ante la autoridad. Y va a depender de nosotros. Porque, o sea, de hecho, el Consejo Urbano como figura, nos autoconvocamos, pero existe como figura legal y nunca se ha conformado nosotros. Así que estamos listos para. Listos para. El trabajo sigue. Esto es un proyecto a largo plazo, obviamente, como lo hemos conversado también, en sí, pero ayudaría obviamente para el progreso también de la ciudad, el desarrollo también de la ciudad de Osorno. Sí, claro, pero fíjate que esto va a ser de avanzar, como dices tú, la planificación hay que entenderla como una cosa de bastante largo plazo. Y eso implica mantenernos vigentes en las temáticas, ser partícipe de las mesas de trabajo, ya de las áreas donde se toquen los temas pertinentes al desarrollo urbano. Y tenemos que, claro, por eso el Consejo Urbano en este momento lo entendemos como algo permanente. De hecho, estamos trabajando ya el tema de electromovilidad.
Ese es un área, tenemos pendiente todo el tema de basura, residuos sólidos. Entonces hay varias áreas que tenemos que seguir trabajando. Entonces el Consejo se reúne semanalmente, invitamos especialistas que nos dan charlas y vamos elaborando posturas, consensos, generando puntos de vista. Tenemos que equilibrar, por ejemplo, medio ambiente con construcción. Cuando, Algo que se ha dado bastante acá en Osorno en este momento, el tema de la construcción junto con el medio ambiente. Claro, y tenemos que poder hacerlo. O sea, estamos, como Cámara estamos por una construcción sustentable. Y tenemos que hacerlo bien, y tenemos que hacerlo equilibradamente, porque además hay 6.500 viviendas que faltan aquí en Osorno. ¿Ya? Y tenemos que tener espacio donde construir, hoy día no tenemos. Acuérdate lo que se nos produjo con los humedales arriba en Baquedano, ¿no? Eso era un tema de lo que decía también, que el medio ambiente con la construcción. Claro, entonces tenemos que hacerlo bien. Por 462 años los humedales no fueron ni un problema, los secamos todos. Esa era nuestra cultura, fue la cultura de la agricultura respecto al humedal. Pero el paradigma cambió, el paradigma social hoy día es otro y hay que asumirlo. Entonces tenemos que trabajar con los humedales y tenemos que hacerlo bien. Ya tenemos que hacer que el humedal, entre comillas, sea urbanamente habitable, ya ser un buen vecino el humedal y el humedal un buen vecino para nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Entonces, claro, la presencia de Ricardo, nosotros con el tema de construcción, tenemos que hacerlo. O sea, nosotros como representantes de la Unión Comunal hemos planteado todas las necesidades que hay en la ciudad de Osorno, porque como el nombre lo dice, es un consejo urbano. Entonces hay muchas partes académicas, que está la ULA, está Santo Tomás, INACAP, IEP y nosotros. Pero nosotros hemos planteado todos los temas, que el punto 1, que es la vivienda, el 2, que es el medio ambiente, y el 3, que es la congestión, que no tenemos salida, que prácticamente es un cuello de botella por donde tú te trates de salir, todas las partes pasa lo mismo. Entonces se está produciendo un estrés para la gente, que yo creo que en el fondo esto va a ser, a futuro va a ser muy perjudicial, sobre todo para los adolescentes, niños y también los adultos mayores y vecinos en general. El tema de la vivienda también, se han producido tantos campamentos. Tenemos muchos campamentos en Osorno y vivienda no hemos visto cero de vivienda. Están en construcciones, pero de repente las viviendas también se lo hemos hecho saber en el Consejo, que no son de buena calidad. No son unas viviendas que seguramente van a durar 20 años a lo mejor, y si es que, porque a lo mejor se van a empezar a deteriorar antes. Se están haciendo muchos edificios, muchas torres. Entonces la gente está cada vez quedando más hacinada. La gente está saliendo, se está expandiendo hacia afuera, como lo hablaban, el tema de las parcelas. Pero las parcelas aquí, la gente, ¿quién va a tener la parcela? El que tiene la parte, la adquisición económica. Porque un trabajador de la construcción no va a pensar en irse a vivir a una parcela, porque no le alcanza. Una señora que tiene un sueldo mínimo tampoco lo va a poder hacer. Entonces hay, como se dice, el de la ciudad, del trabajador casi, y que del que está afuera donde están las parcelas es el que tiene la plata. Entonces eso no debiese hacer así. Debiéramos tener un Osorno en general, complementado con lo bonito, con lo más o menos, pero no que tengamos tanta separación de clases. Así que el medio ambiente, estamos con tanto daño, se está tratando de pensar de hacer el reciclaje, el alcalde lo decía, está viendo el tema del reciclaje y esperamos que nuestros vecinos también lo puedan hacer. Y el plan regulador, que ojalá lo hagamos en conjunto, que lo hagamos en participación, no solamente con un grupo de gente, y no hacerle saber a la comunidad de los distintos sectores. Aquí tenemos los sectores que es Oriente, Rahue Bajo, Rahue Alto, ¿cierto? Ovejería, Franqui. Entonces aquí hay que juntarlos a todos para poder escuchar a cada uno de ellos. Eso sería lo ideal para poder formar el plan regulador, que cada ciudad lo debe de tener. Y no estamos medios atrasados aquí.